escuchan? Hola, doctor, si se le escucha bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, disculpen la demora, como les ponía recién en el chat, estuve más de una hora sin luz acá en mi casa y hace 5 minutitos volvió la luz, así que por eso la demora. Antes de hablar un poquito de este tema que me interesaría que lo compartiéramos hoy, que es la parte de corazón y grandes vasos, referido al tórax, por supuesto, cardiovascular central. Alguna cuestión sobre el parcial que vamos a tener la semana que viene. De igual manera, estén atentos a la plataforma, que ahí van a ir saliendo todas las novedades, digamos, pero lo vamos a tener el viernes próximo, que sería viernes 25 de septiembre. Por una cuestión de capacidad del Zoom, lo vamos a rendir de la siguiente manera. La gente que está conmigo en este horario de 16:30 a 17:30 va a rendir en este horario. El otro grupo que está con Daniel Forlino de 13:30 a 14:30 va a rendir con él, digamos, va a rendir en ese horario. Es para que lo comuniquen, se comuniquen entre ustedes. Igual todo esto se va a subir a la plataforma. El parcial va a ser escrito, ya van a salir también las indicaciones, se está trabajando, perdón, se está trabajando sobre esa cuestión. Ahora, cuando termine con ustedes, un poco más tarde, yo les voy a subir una serie de powers que fui haciendo sobre todos estos temas que estuvimos viendo, para que los tengan también si quieren tomarlos como material de estudio, de repaso, lo que fuera, para el parcial. ¿Qué entra en el parcial? Lo que vimos hasta hoy inclusive, es decir, la parte de tórax, porque según nuestro programa, la semana siguiente al parcial, que ya es, creo que el primer viernes de octubre, me parece, ya arrancamos con el segundo módulo, que comenzaríamos con la parte de mama. ¿Alguna pregunta? Si hubiera alguna pregunta, me la hacen acá, oralmente, o la ponen en el chat, yo les voy contestando como a ustedes les parezca. De igual manera, cualquier cuestión o cualquier inquietud o duda respecto al parcial, también por la plataforma nos podemos comunicar. Bueno, vamos a ver un poquito la otra parte del tórax. A ver, antes de avanzar, Valentina me dice, ¿puede repetir los horarios? Los horarios que cada uno de ustedes tienen para nuestros seminarios, digamos. No horarios de práctico, no. La totalidad de ustedes están divididos en dos grupos de aproximadamente 120, o no, un poco más. Bueno, de más de 100 alumnos. Un grupo, la primera mitad, trabaja con el doctor Forlino los viernes a las 13:30. La otra mitad son ustedes, trabaja conmigo los viernes a las 16:30. Bueno, van a repetir, van a mantener esos horarios. El grupo que trabaja con Forlino 13:30 va a rendir el viernes a las 13:30. El grupo que trabaja conmigo 16:30 va a rendir el viernes 16:30. Todo esto ya se va a especificar también nuevamente en la plataforma. De igual manera, yo ya les adelanto. ¿Tenemos una hora para rendir? Calculo que sí. Eso lo estamos viendo con el doctor Forlino, pero seguramente será 60 minutos. Son respuestas de opción múltiple, con imágenes, bueno, en fin. Nada extra de lo que no hicimos en el cursado, ni en estas instancias, digamos, teóricas, ni en los prácticos. Nada que no se haya dado va a entrar. Todo va a tener que ver con lo que fuimos desarrollando. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda que por ahí no salga hoy, pero que salgan estos días, la ponen en la plataforma y se contestará. Volviendo a lo que habíamos intentado comenzar recién. Vamos a hablar un poquito ahora de la otra parte, digamos, del tórax. Fíjense que nosotros hasta ahora manejamos el tórax en imágenes, pero desde lo respiratorio. Las patologías pulmonares, las patologías pleurales, etc. Vamos a meternos ahora en el medio del tórax, en ese mediastino, para ver qué podemos hacer desde la imagen con el corazón y con los grandes vasos. Fíjense, nos dicen los diferentes métodos imagenológicos utilizados para el estudio del aparato cardiovascular.
van a ser, y acá tenemos todos estos métodos. Ya lo dijimos una vez, esto no significa que necesaria u obligatoriamente a todos los pacientes tengamos que someterlos a todos estos métodos. Esto es como si fuera un menú y nosotros vamos a elegir lo que nos guste para entenderlo, digamos, lo que sea más apropiado para ese paciente en ese momento patológico, en ese momento clínico, lo que fuera. Pero con esto es lo que contamos. La radiografía de tórax, acá con el número 1 en primer lugar, que ya la vimos desde la parte respiratoria, ahora la vamos a trabajar desde la parte cardiovascular. Estudios de ecografía, ya puedan ser ecocardiografías o ecografías Doppler, color, la tomografía axial computada, la angiografía, la resonancia magnética. Vamos a basarnos nosotros un poquito en este encuentro que tenemos sobre la parte radiográfica, que es cuestión de todos los días de práctica habitual, y lo que nos aporta la ecografía. Lo otro no creo que tengamos tiempo, no es mucho lo que hay que decir. De igual manera, este material va a estar subido también en la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Podría ampliar la presentación? Así se Bueno, cómo no. A ver un momentito. Esperen un segundo. Esperen, porque no me está dando como para poder ampliar. De igual manera, no hay imágenes muy pequeñas como para observar. Ahora veo. Si se puede, sí. En modo presentación, pero... A ver, un segundo. Doc, abajo en donde está PowerPoint, abajo a la izquierda, a la derecha, Sí. perdón, está donde está seleccionado en amarillo, el cuarto sería para presentación. A ver, un segundo. Tiene que hacer clic en el cuarto, abajo. Sí, ahí estoy apretando, pero no... O si no, Doc, vaya a la ventana de arriba donde dice presentación de diapositivas y haga clic ahí y apriete en el lado izquierdo de la pantalla, margen superior, le va a aparecer inicio de presentación. No, acá en presentación de diapositivas, al lado de transición, animaciones, presentación de diapositivas, dice en la ventana de arriba. No, a mí no me sale nada de eso. A ver. Doc, ¿por qué no intenta con F5? Presionando F5. Esperen un segundo porque me fui a cualquier lugar. Volvimos a esto otra vez. ¿Están viendo esto? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Bueno, ¿cómo me decían que podía ser? Porque no encuentro, no me aparece esa posibilidad. Se ve la carpeta, no se ve ¿Cómo? todavía el archivo de PowerPoint, que se ve la carpeta donde estaba el archivo, no se ve el archivo de PowerPoint. Claro, se ve su explorador. A ver. ¿Ahí estamos? No, tiene que ir a compartir pantalla y ahí le va a decir nueva función y cuando le dice nueva Sí. función ahí toca el PowerPoint y ahí se comparte la presentación. ¿Ahí? Ahí está.
Ahí está. Bueno, perfecto. ¿ahora ven bien? Perfecto. Sí, doctor. Sí, sí, completo. Perfecto. ¿Estamos bien? Seguimos entonces. Voy a... Por ahí ven que pase algunas imágenes porque no nos interesa, ¿eh? Muy bien. Vamos a ubicarnos rápidamente en cuanto a las generalidades, ¿de acuerdo? Ustedes saben todo esto, el corazón es un órgano muscular hueco, va a actuar como una bomba aspirante e impelente encargada de administrar la sangre que va a irrigar todo nuestro cuerpo, 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Anatómicamente se encuentra en el mediastino anterior, en la región inferior. Algunas clasificaciones mediastinales hablan de mediastino medio, no interesa. El corazón está abajo y adelante, eso es lo que nos tiene que quedar. Y en el medio, recuerden, el corazón tiene su área ventricular, el ápex cardíaco que va a ir hacia la izquierda, pero el corazón está en el medio. Se va a relacionar entonces con los pulmones a los lados, arriba vamos a tener la continuación con los grandes vasos, hacia abajo el corazón va a apoyarse, va a descansar sobre el diafragma, hacia adelante en relación con el plastrón esternocostal, como nos dice acá, hacia atrás con la columna vertebral, región dorsal, el esófago, algunos grandes vasos. Nada más que para ubicarnos anatómicamente. Cuando nosotros manejamos la radiografía de tórax, ustedes saben muy bien, un método común, súper común, que vamos a utilizar a diario, vamos a ver qué nos puede aportar esta radiografía de tórax. Fíjense que naturalmente el corazón ofrece muy buen contraste con los pulmones. Una cuestión de densidades. El corazón tiene densidad agua, una densidad fuerte, importante. Los pulmones, densidad aire, normalmente cuando sucede, ¿no? Este método, la radiografía, nos permite, fíjense, evaluar de entrada la forma y sobre todo el tamaño del corazón. Ahora veremos por qué es importante evaluar el tamaño del corazón. Yo necesito de alguna manera ver si ese corazón está manejándose dentro de diámetros normales, porque si yo tengo un corazón agrandado, en lo primero que voy a tener que pensar es en una insuficiencia cardíaca. Signo objetivo de una insuficiencia cardíaca, la cardiomegalia, es decir, el agrandamiento del tamaño del corazón. Siempre, recuerden, ya lo dijimos, una teleradiografía. Ahí tienen la imagen para poder ubicarnos. Radiografía que tiene que estar tomada más o menos a 2 metros, 1,80 m, 2, 2,20 m, pongámosle números redondos, 2 metros más o menos de promedio, y la podremos realizar, producir esta imagen de frente y de perfil. De este modo, fíjense, mediante una operación muy sencilla, vamos a poder obtener datos precisos sobre la real dimensión del corazón. Recuerden, teleradiografía para evitar el efecto de magnificación y de que el corazón no nos aparezca en la radiografía más grande de lo que en realidad es. Y cuando nosotros tomemos medidas, midamos algunas cuestiones que ya vamos a ver, que esos datos sean realmente fidedignos, es decir, que sean creíbles, que no sean datos falsos, por así decirlo. Fíjense que cuando nosotros hablamos de toda esta cuestión, vamos a decir lo siguiente: facilita el control evolutivo del paciente, no solamente a nivel cardiovascular, sino ya lo vimos también en todas las patologías respiratorias. Fíjense que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con esta radiografía de tórax de frente, como les dice acá, póstero-anterior. Recuerden póstero-anterior porque penetramos al paciente por atrás, el rayo sale por delante. Hablemos de radiografía de tórax de frente, más sencillo, menos confuso, hablamos todos el mismo idioma. Fíjense que en esta radiografía de frente, yo voy a analizar un poquito los contornos de esta silueta cardiovascular. Y ustedes pueden ver a simple vista que el contorno del lado derecho no es igual al contorno del lado izquierdo. ¿Qué estructuras cardiovasculares van a dar esos contornos? O sea, van a formar ese contorno cardíaco. Nos vamos al lado derecho, como tenemos acá. Fíjense, 2 arcos, o 2 sectores, o 2 segmentos, como ustedes quieran. Habitualmente se habla de arcos. Un arco o un sector superior, que es este que está acá, que va a estar dado por la presencia de
La vena cava superior también podrán encontrar por la presencia de la aorta ascendente. Recuerden que la aorta ascendente va a salir de esta cavidad que está acá, que es el ventrículo izquierdo, va a cruzar, va a ir a la derecha, va a ascender, va a tener el callado y después se va a meter hacia atrás, pasó a la izquierda y desciende. Por eso algunos hablan de que este arco superior es un arco mixto. ¿Mixto por qué? Porque va a estar dado por dos elementos vasculares grosos, importantes. La vena cava superior más la superposición de ese tramo de la aorta ascendente. Vamos a ver que el otro arco, el inferior, que es un poco más prominente que el superior, va a estar dado por la presencia de una de las 4 cavidades cardíacas. ¿De cuál de ellas? Por la presencia de la aurícula derecha. Así conformamos el lado derecho cardíaco. Vamos al otro lado y vemos qué pasa. En el otro lado vamos a tener 3 arcos, o 3 sectores, o 3 segmentos. Un segmento superior, ahí les aparece, que es convexo, es cortito, es más bien chiquito, que va a estar dado por la impronta del callado aórtico. Algunos hablan de botón aórtico. Me parece que anatómicamente más correcto es emplear el término callado. Recuerden que callado quiere decir una forma curva. De ahí viene la palabra de callado. Esta aorta que estaba transcurriendo, por acá, sube, dobla, gira, se curva, se vuelve convexa, se mete hacia atrás, pasó a la izquierda y desciende para ir continuando como aorta torácica descendente. Una vez que pase el orificio abdominal, diafragmático, continuará como aorta abdominal hasta que a nivel de la cavidad pelviana se bifurcará en las 2 arterias ilíacas primitivas. Segundo arco que vamos a marcar de este lado izquierdo es el arco medio, que va a estar dado por la arteria pulmonar izquierda, o por el tronco de salida de la pulmonar izquierda, o por el tracto de salida de la pulmonar izquierda. Fíjense que va a ser mucho más prominente la salida de este vaso pulmonar del lado izquierdo que el del lado derecho. Una razón anatómica. Nosotros sabemos que a nivel del ilio izquierdo, y esto ya lo vimos cuando analizamos al principio tórax, decíamos que esta arteria pulmonar del lado izquierdo cabalga, está montando al bronquio. Y como la arteria es densa porque tiene sangre en su interior, vemos esa impronta, vemos esa montura, digamos, que le hace sobre el bronquio. ¿Por qué no lo vemos del lado derecho? Porque en el lado derecho la arteria pulmonar derecha y el bronquio fuente derecho entran juntos, van paralelos uno al otro, uno al lado del otro. En el lado izquierdo, no. La arteria cabalga, pasa por encima del bronquio. Y este arco medio, fíjense, va a tener una particularidad que es la siguiente. Puede ser variable, puede ser versátil según la edad del paciente. En un niño, en un paciente adolescente o muy joven, este arco es más bien, como les marco acá, ligeramente convexo hacia afuera. Fíjense en la curvatura. En el transcurso de la vida se va rectificando. En el paciente adulto, este arco se hace prácticamente recto. Y en el paciente añoso, en el paciente anciano, toma la configuración inversa. Es decir, es como que se vuelve cóncavo. Para tener en cuenta, nada más. Y el último arco que vamos a ver, o sector del lado izquierdo, ahí lo tienen marcado, es el que está dado por el ventrículo izquierdo. Fíjense que de los 5 arcos, este es el más prominente, es el más marcado, es el más evidente. De esta manera, nosotros configuramos los 2 bordes de la silueta cardiovascular. El derecho, 2 arcos, el izquierdo, 3 arcos. Y fíjense, en este gráfico, no gráfico, porque esta es una radiografía, en esto que estuvimos presentando, nos van a aparecer solamente 2 cavidades cardíacas, de las 4 que dijimos. La aurícula derecha, abajo a la derecha, el ventrículo izquierdo, abajo a la izquierda. Nos estarían faltando 2 cavidades.
Nos estaría faltando la otra aurícula, que es la aurícula izquierda, que no va a aparecer acá porque la aurícula izquierda se nos va a proyectar hacia atrás de la silueta cardíaca. La podremos ver, piensen ustedes, en un perfil, por ejemplo. Y la otra cavidad que no vemos es el ventrículo derecho. ¿Y por qué no lo vemos? Porque el ventrículo derecho va a estar acá abajo, formando lo que algunos autores dicen el piso cardíaco, sobre el cual el corazón se va a apoyar sobre el diafragma, misma densidad que el diafragma, signo de la silueta positivo, ¿se acuerdan? No lo vemos individualizado. En la parte baja y también en la cara anterior del corazón, visto radiológicamente. Ahí vamos a tener el ventrículo derecho. Por lo tanto, aurícula derecha sí la vemos, ventrículo izquierdo también lo vemos. Solamente dos cavidades, pero aclaremos algo. Esto es lo que vamos a ver en un paciente que tiene su corazón bien posicionado. ¿A qué me refiero con bien posicionado? Que no ha rotado ni en un sentido ni en el otro, ni en sentido horario ni en sentido antihorario. En ese caso, o mejor dicho, eso se va a dar en algunas enfermedades cardíacas, insuficiencias, estenosis, enfermedades, etc. No nos metemos en eso porque eso lo van a ver en cardiología. Esta es la configuración de una silueta cardiovascular normal, sin rotaciones y sin demasiados agrandamientos. Porque cuando el corazón se agranda mucho, es como que hace fuerza en ese espacio limitado y ahí es cuando puede comenzar a rotar en un sentido o en el otro. ¿De acuerdo? En base a esa imagen que teníamos, fíjense, podemos decir que la totalidad o de la totalidad del volumen de la masa cardíaca, vamos a decir, vuelvo un segundito a la imagen anterior, si yo parto acá en la línea media, que 1/3 de la masa cardíaca se va hacia la derecha y 2/3 de la masa cardíaca avanzan hacia la izquierda, en condiciones normales. Ahora, vamos a ver algunas variaciones según el biotipo. No todos los pacientes nos van a dar en la radiografía de tórax una imagen igual en todos los casos del corazón. Fíjense que la que nosotros veíamos hace un momento era un poco en el paciente que tiene un biotipo normolíneo, es decir, la mayoría de los pacientes, la mayoría de las personas. Un paciente o una persona, sea hombre o mujer, en la cual los diámetros longitudinales a lo largo van a estar en armonía con los transversales a lo ancho. Hablándolo fácil, la persona que no es ni muy larga ni muy ancha. Fíjense que no les dije muy alta, ni muy baja, ni muy gorda, ni muy flaca. Les dije la persona que no es ni muy larga ni muy ancha. Ahora, si nos vamos al longilíneo, o también llamado hábito asténico, acá tienen un ejemplo, el paciente que, digamos visualmente, es la realidad también, nos da el aspecto de que el corazón es más largo, el tórax es bastante más largo que ancho. Vemos un tórax un poco más angosto, pero más alargado. Fíjense que la forma, el aspecto del corazón acompaña a esa situación. Y vamos a tener un corazón que nos aparece como más angosto. Se lo suele llamar corazón en gota. Ese corazón que está como péndulo, como colgado ahí en el medio. Totalmente diferente este otro caso. Fíjense, el caso del paciente brevilíneo, o también llamado biotipo o hábito pícnico. La persona que nosotros la vemos más corta y más ancha, donde nos da la sensación de que los diámetros transversales superan a los longitudinales. Vamos a encontrarnos con un corazón de aspecto o con aspecto horizontalizado. Y fíjense, enseguida vamos a hablar del índice cardiotorácico. Pero fíjense lo siguiente. Si yo miro esta radiografía y esta otra objetivamente, literalmente, yo digo, este corazón es más grande, este corazón está agrandado. Si la tomo o lo tomo en relación a este otro. ¿De acuerdo? Pero yo les digo algo.
Fíjense el ancho del tórax, de la caja torácica en los dos pacientes. Fíjense que esta caja torácica es más angosta, más estrecha que esta otra. Entonces, puede llegar a mantenerse una relación armónica entre los diámetros máximos del corazón con los diámetros máximos de la caja torácica. Y el paciente puede tener un corazón dentro de los límites normales, con los diámetros conservados. ¿Se entendió hasta acá o hay algo que quieran que vuelva a comentarlo, a explicarlo o hay alguna pregunta? No, ¿Está hasta ahora todo? es genial. Bueno, perfecto. Pongo el chat si quieren. No, no puedo. Vamos a seguir así. Fíjense, esto no me interesa. Vamos a ver el índice cardiotorácico. Esta es una maniobra muy sencilla que a lo mejor al principio nos cueste un poquito hasta que la familiaricemos, pero es lo que tenemos que hacer, recuerden, sistemáticamente en cuanta radiografía de tórax caiga en nuestras manos. ¿Qué es el índice cardiotorácico? Indica, es un índice, si es un índice no tiene unidad, es un numerito, es un número que indica. Si nosotros hablamos del índice inflacionario, hablamos de un índice, un número. Si nosotros hablamos de un índice de analfabetismo, hablamos de un número. Bueno, lo mismo. Este índice nos va a mostrar, nos va a indicar, nos va a marcar el tamaño del corazón según la relación del diámetro transverso cardíaco con el diámetro transverso torácico. ¿Se entendió? Vamos a un ejemplo. Fíjense, tomamos la radiografía de nuestro paciente que nos llega. En realidad es la radiografía de nuestra paciente. Fíjense esto que tengo por acá y del otro lado, las sombras mamarias, una mujer. ¿Cómo voy a tomar el índice cardiotorácico? Voy a trazar una línea vertical que vaya exactamente sobre la línea media del tórax. Dicho de otra manera, que vaya sobre la línea media de la columna vertebral. Primera línea que voy a trazar. A continuación, marco la distancia máxima que hay desde esa línea central hasta el punto más saliente del corazón derecho. ¿Se entiende? Esta línea azul. Y lo mido. Tomo una regla común centimetrada, lo mido. Supongan, vamos a dar números caprichosos para que nos dé el resultado que queremos. Supongamos que esto mide 4 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Qué hago a continuación? Trazo otra línea que vaya desde esa misma línea central hasta el punto más saliente del corazón izquierdo. Lo mido. Supongamos que esa línea, esa distancia sea de 8 centímetros. ¿Qué hago a continuación? Sumo 4 centímetros más 8 centímetros. Me da 12 centímetros. Pongo como numerador en una operación aritmética que voy a hacer. ¿Cuál va a ser el denominador? Esta distancia. La que ustedes midan entre los puntos más salientes de la caja torácica. Pongamos que esta distancia, esta línea celeste que yo les marqué acá, mida 24 centímetros. Me va a quedar una operación matemática que va a ser, en este caso, ejemplo, no estoy diciendo que siempre tiene que dar estos números. Me va a quedar 12 centímetros sobre 24 centímetros. Simplifico las unidades, las saco, los centímetros, y voy a dividir 12 dividido 24. ¿Qué resultado me da? ¿Cuánto me da 12 dividido 24? 0,5. Perfecto, sí señor. 0,5 o 0,50, como ustedes quieran. Muy bien. Ese es el valor normal del índice cardiotorácico. Valor normal, fíjense acá les pongo, igual o inferior a 0,5 o a 0,50. Si me da 0,50, normal. Si me da 0,45, normal. Pero si me da 0,55, ese paciente tiene una cardiomegalia. Dicho de otra manera, el corazón, el diámetro cardíaco,
debe ocupar hasta el 50% del ancho torácico. Dicho de otra forma, la tercera forma de decir lo mismo, el corazón me debe entrar cómodamente 2 veces en la cavidad torácica. ¿Se entendió esta cuestión? Sí. Me da más de 0,50, ya puedo confirmar objetivamente que mi paciente tiene una cardiomegalia y tengo derecho a pensar de que ese corazón sea insuficiente, porque está trabajando más, está trabajando esforzadamente y me va a producir un agrandamiento del miocardio. Recuerden que el miocardio es músculo esquelético. ¿Qué pasa si yo voy a un gimnasio y hago una rutina de gimnasia? Fíjense que voy a hipertrofiar la musculatura esquelética. Lo mismo le pasa a este corazón. Entonces, hasta 0,5 o 0,50, normal. Superó ese número, aumento del tamaño cardíaco. De acá la importancia de mantener esa teleradiografía, esos 2 metros que dijimos. Porque si yo no mantengo esa distancia y le hago la radiografía a 1 metro de distancia, mi radiografía va a sufrir el fenómeno indeseable de magnificación. Me va a aparecer un corazón que si yo aplico esta operación, siempre va a estar grande. Y fíjense, no es real, eso es artificial. Entonces, la seguridad de que la radiografía sea hecha, como se debe hacer siempre, en tele. Miren esto que está acá. A simple vista, yo voy a medir todo como les mostré recién, perfecto. Pero a simple vista, yo me puedo imaginar de que este corazón no me va a entrar 2 veces en el tamaño torácico, ancho. Lógicamente, este corazón, este índice, si aplico, me va a dar 0,60, 0,70, 0,80. Fíjense que tenemos cardiomegalias muy marcadas, muy importantes, que el corazón ocupa prácticamente la totalidad del tamaño torácico, aunque nos parezca mentira, se suele dar. En la de perfil voy a pasar, porque no es mucho lo que hay que ver, y como yo esto les voy a subir, ustedes igual lo pueden ver, y quiero apuntar a otras cuestiones. Esto es todo repaso de lo que estuvimos diciendo. Lo pueden leer perfectamente. Variaciones de la forma del corazón, sí. Podemos tener un derrame pericárdico, es decir, acumulación de líquido en el espacio pericárdico, entre la masa cardíaca y el pericardio, y me voy a encontrar con este corazón que se lo denomina corazón en botellón o aspecto en botellón. Un corazón que me impacta por el tamaño, fíjense, un corazón que no tiene prácticamente un pedículo vascular muy importante, es como si acá yo tuviera el tapón de ese botellón y tengo que pensar en que el paciente me pueda estar acumulando líquido en este espacio, es decir, un derrame pericárdico. Sospecho, ¿cómo hago hoy en día para confirmar o descartar? Le hago una ecocardiografía. Si yo a este paciente le apoyo el transductor sobre el área mediastinal y hay derrame pericárdico, me voy a encontrar con líquido. Es decir, voy a tener una buena respuesta ecoica. ¿Se acuerdan que dijimos en tórax respiratorio la ecografía prácticamente no tiene entrada? Prácticamente, ojo, porque hoy con el tema COVID y algunas condensaciones y contenidos líquidos se hace ecografía. Pero tradicionalmente no se hacía. Ahora, en el área cardíaca, sí. Porque si hay derrame pericardio, lo primero con lo que se va a encontrar ese transductor cuando lo apoyamos y comencemos a emitir los ultrasonidos, va a ser con el líquido. Entonces voy a poder decir, sí, confirmo, mi paciente tiene un derrame pericárdico. Fíjense que en este caso yo voy a observar que la densidad en esta zona y en esta otra es menos densa. Eso a mí me puede hacer pensar que hay líquido. Porque el líquido puede ser un derrame seroso, un derrame inflamatorio, un derrame de ese tipo, digamos, es menos denso que el corazón. Entonces me va a marcar o me puede marcar una ligera diferencia de densidades con el corazón. Pero en realidad el que me va a dar la pauta es la ecografía. Hagámosle una ecocardio a este paciente y tenemos el diagnóstico hecho. Otros corazones muy característicos, forma un ejemplo más les doy y nada más. El corazón de un chiquito, fíjense el tamaño, es la radiografía de un niño, una radiografía pediátrica, donde este chiquito tiene una malformación congénita,
múltiple, que es la tetralogía de Fallot. Ya lo van a ver en pediatría. 4 malformaciones. El señor Fallot fue el que las describió y me va a dar esta malformación congénita. ¿Cuál es lo más característico? Fíjense un corazón que puede estar ensanchado, fíjense un pedículo vascular ancho y fíjense la punta del corazón. Ese corazón, como también se denomina en sueco, con Z. ¿Qué quiere decir eso? La punta del corazón, el ápex cardíaco, se levantó para arriba. Habitualmente la punta descansa sobre el diafragma. Acá la punta está levantada para arriba. Corazón en sueco. ¿Sabemos por qué sueco? El sueco es el calzado típico del pueblo holandés. Los zapatos con una base, una plataforma grande de madera, con una punta discretamente hacia arriba para poder dar el paso. De ahí viene esto de corazón en sueco. Por ahí muchas veces, fíjense, decimos algo y no sabemos por qué lo decimos. Nos quedan 10 minutitos. ¿Hay alguna pregunta? Porque si no, quiero hablar de ecocardio. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, si voy muy rápido, díganme, paro un poquito. Lo que pasa es que quiero tratar de mostrar lo básico por lo menos, aunque les vuelvo a decir, lo vamos a subir a este Power, a la plataforma. Fíjense, la ecocardiografía, si yo desarmo esta palabra, este nombre, es la ecografía o la imagen, digamos, de la imagen, ecográfica del corazón. Un grupo de exámenes que van a utilizar ultrasonidos, que no son invasivos, eso hace mucho más colaborador el paciente, no maneja radiaciones ionizantes, se hace rápido, se lo puede hacer con equipos portátiles, es un método dinámico en tiempo real, tiene realmente validez cuando se lo está haciendo y se ve en ese momento qué está pasando. Pero una condición, debe estar hecho por una persona que realmente maneje muy bien el método, es decir, la ecocardiografía o ecocardiograma. Distintos tipos, puede ser la bidimensional, que ya vamos a ver, la ecodoppler color, vamos a ver también, la ecodoppler, no el ecodoppler, porque se refiere a la ecografía Doppler y otras variantes. Fíjense, la bidimensional, esta es una imagen de tomografía computada, nada más que para ubicarnos en la disposición del corazón. Yo a este paciente lo estoy viendo desde los pies, como siempre en tomografía, ya lo dijimos. Y fíjense, acuérdense de nuestra imagen de hace un rato. Ventrículo izquierdo a la izquierda, aurícula derecha a la derecha, y yo les dije, aurícula izquierda hacia atrás, ventrículo derecho hacia adelante y hacia la base. El ecografista me va a, digamos, leer de 3 maneras la silueta cardíaca. Me va a seguir un eje largo, que acá está marcada con esta línea verde, que es como si yo viera o estudiara al corazón en un corte a lo largo, en un corte sagital. Me lo va a leer con esta línea colorada, en un eje corto, fíjense, como si yo lo cortara al corazón en sentido transversal, axial, y me puede hacer una lectura periférica o circunferencial, como se va a llamar también, de las 4 cavidades. Es como si me metiera y miro, le doy por adentro una mirada a las 4 cavidades cardíacas. Se basa en la reflexión del ultrasonido, por supuesto, como toda ecografía. Se van a tomar a partir las imágenes de varias ventanas acústicas, con rotaciones del transductor, como yo les mostraba recién. ¿Para qué sirve? Muchas indicaciones. Es la técnica ideal para valorar cavidades cardíacas, el tamaño de las cavidades, sobre todo apuntamos al ventrículo izquierdo, cómo funciona, ¿hay alguna anomalía de la pared funcional o lo que fuera? ¿Hay una hipertrofia? Me permite evaluar perfectamente cómo están funcionando esas válvulas y si son normales, si no hay alguna malformación congénita que por ahí pasó desapercibida, hasta el paciente adulto inclusive. Me permite valorar la morfología y los movimientos de las válvulas. Si hay calcificaciones valvulares, si hay calcificaciones, esa válvula no se mueve con la misma elasticidad que si no estuviera calcificada, por supuesto.
me permite ver el espacio pericárdico, lo vimos hace un rato, para evaluar la presencia de colecciones líquidas, de derrames pericárdicos. Y fíjense, esta es una imagen de una eco bidimensional. Esto es lo que yo estoy viendo acá en diástole, cuando se abre la persiana para que la sangre pueda ser aspirada por el corazón, ¿verdad? Acá, después cuando tengan, mírenlo en detalle, están todas, yo les puse todas las referencias para entender esto que está acá es esto mismo, pero con cada referencia anatómica. En diástole, fíjense cómo está la valva abierta, digamos, está dejando pasar contenido. Y miren ahora lo que pasa en sístole. Se cierra la compuerta para ir regulando. Acuérdense, la sístole, la diástole, la sístole, la diástole. ¿Cómo vemos nosotros en tiempo real y directo? Miren la imagen que tienen acá y yo voy a cliquear rápidamente y lo que vamos a ver en una ecocardiografía, cuando el paciente se está haciendo, es eso que está ahí. ¿De acuerdo? Fíjense que puedo evaluar perfectamente el movimiento valvular, la funcionalidad valvular, los pilares, la pared muscular, etc. ¿Se entendió qué es someramente la ecocardiografía? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué información me va a dar? Y, porque nos quedan 5 minutitos, no quiero cortar esto sin hablar por lo menos algo de ecocardiografía Doppler o ecodoppler. Es, para entendernos, la ecografía aplicada sobre los vasos sanguíneos, ya sean arteriales o venosos. ¿Por qué? Porque los ultrasonidos, la reflexión se va a aplicar sobre los glóbulos rojos en movimiento, sobre los eritrocitos que están moviéndose, están transcurriendo, están navegando en este lecho líquido sanguíneo. Mide la velocidad del flujo dentro de las cámaras cardíacas, transvalvular, y a través de los grandes vasos, ya sea de ida, todo lo arterial, de vuelta, lo venoso. Y fíjense, nos va a dar imágenes en color que nos van a mostrar cómo está funcionando, cómo se está dirigiendo la sangre, hacia dónde. Y fíjense una excepción, nosotros decíamos, en imágenes manejamos blancos, negros, grises, no hay colores. Esta es la excepción. La ecocardiografía Doppler maneja colores. Después vamos a ver que algunos otros estudios, resonancia también. Por ejemplo, los distintos colores indican la dirección del flujo sanguíneo. Cuando nosotros apoyamos el transductor, el ecografista, el ecocardiografista apoya el transductor sobre el vaso del paciente que está estudiando, vamos a ver que los distintos colores nos van a indicar la dirección del flujo sanguíneo. Si me aparece el flujo en color azul, quiere decir que ese flujo sanguíneo está viniendo hacia el transductor, se está acercando al transductor. Si me aparece el flujo en color rojo, colorado, dirección opuesta. El flujo está yéndose de donde está apoyado el transductor. Ver los flujos en azul y en rojo es normal. Depende si el flujo viene o se va, se acerca al transductor o se aleja del transductor. Fíjense que es un método que evalúa fundamentalmente dinámica, función, fisiología. Ahora, puedo encontrar otros colores, por ejemplo, verde, por ejemplo, amarillento, por ejemplo, un amarillento anaranjado verdoso. Eso es patológico, son flujos turbulentos. El flujo turbulento es patológico. ¿Por qué? Porque ni va directamente ni viene directamente, sino es el flujo turbulento. Tiene turbulencia, hace remolinos, no termina de irse y no termina de volver. Eso es patológico. Y fíjense, acá tenemos las imágenes en azul, en rojo, como ustedes ven acá. Acá tenemos lo que hoy les mostraba, el movimiento valvular en la ecocardio. Y fíjense esta imagen de ecodoppler en azul, en rojo, flujos que van o vienen, pero acá hay flujos amarillentos, anaranjados, verdosos, flujos turbulentos. La ecocardiografía, ¿para qué me sirve? Grabemos esto. ¿Qué usos?
sospecha de estenosis valvular, de insuficiencia valvular, cuando hay alteraciones en el llenado diastólico, cuando hay shunts que a mí me indefinan el flujo o la dirección del flujo. Fíjense que es un método, vuelvo a decir, no invasivo, fácil, accesible, no duele, entonces todo eso hace que el paciente sea un paciente colaborador y tenemos información muy buena. Hay otros tipos de ecocardio, la de estrés o de esfuerzo, alguna vez lo habrán visto, acá pongo para hablar, es el paciente que lo subimos a una bicicleta fija, por supuesto, pedalea o camina sobre una cinta que nosotros vamos regulando con qué velocidad avanza la cinta para ver cuál es la respuesta de la función cardíaca al esfuerzo. Normalmente, nuestra función cardíaca, nuestro corazón, nuestro miocardio, debe adaptarse a un esfuerzo, siempre y cuando, por supuesto, sean esfuerzos dentro de lo imaginable, ¿verdad? Si yo corro un poco, si yo subo una escalera, si yo me pongo a hacer gimnasia, si bailo, lo que fuera, mi corazón va a funcionar un poco más exigidamente, pero normal. Ahora, cuando nosotros a este paciente lo sometemos a algún tipo de estrés o de esfuerzo, vamos a ver que la respuesta cardíaca no va a ser adecuada. Si no se puede hacer ejercicio, se induce con un fármaco esta sobrecarga. Este último párrafo me está resumiendo un poco todo esto. La ecocardiografía Doppler se emplea en reposo y durante el esfuerzo para determinar la respuesta hemodinámica al esfuerzo cuando existe alguna valvulopatía. Si el paciente es normal, si tiene su función cardíaca o cardiovascular conservada, por más que lo pongamos en la bicicleta, que le hagamos caminar, se mantiene. Ahora, si vemos que hay un incremento del consumo de energía, bueno, ese paciente algo está pasando. Bueno, señores, son las 5:30 exactamente. Cumplí con lo que pensaba, la parte de radiografía y de eco. Les voy a subir lo de tomografía, resonancia y angiografía, pero son cuestiones así muy generales para saber cuáles son las indicaciones y no hay otra cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tenemos que cortar el Zoom porque ya hay un grupo que está entrando a práctico a esta hora y se ocupa el mismo ID y la misma Disculpe, Doc, una consulta. En el caso del ecodoppler, yo tenía entendido de que lo que se acercaba hacia el transductor era de color rojo, que vendría a ser la sangre arterial, y lo que se alejaba era la sangre venosa. Depende de dónde coloques el transductor. No hablamos de, fíjense que yo no hablé de arterial ni de venoso, ¿eh? Yo hablé del flujo que se acerca o que se aleja. Depende de dónde coloques el transductor. ¿De acuerdo? Ah, bueno, gracias, Doc. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, el viernes próximo entonces tenemos el parcial. Estén atentos a la plataforma y vamos a poner todas las indicaciones, las especificaciones, cómo entrar, en qué, bueno, el horario ya les dije, pero bueno, si hay alguna cuestión que avisar, se avisará de esa manera. Lo mismo si tienen alguna pregunta o lo que fuera, la resolvemos de esa manera, por esa vía. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Gracias, Doc. Muy bien. Gracias, Doc. Gracias, Que Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, que tengan un buen día. Gracias.